Hola muchachos, esta es la clase que les debía, que no sé por qué la perdí, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar de las short forms y del verbo have. Cuando estoy hablando de las short forms, estoy hablando de las short forms de los verbos, de algunos verbos. ¿Cuáles verbos, teacher? Ok, el uso en inglés, el uso de las formas cortas de las short forms, perdón, es muy común. En particular cuando se utiliza en un lenguaje muy coloquial, muy tranquilo, muy de amigos, en situaciones informales. Los verbos en el presente que tienen short form son el verbo to be, que es ser o estar, el verbo to have o have got, que es tener, y ahorita vamos a ver esa parte, y el verbo to do, pero en su forma auxiliar. Y solo tiene short form en el negativo, ¿sale? Esta clase es muy escrita, muy escrita, hijos, porque pues obviamente cuando hablamos de short forms, hablamos de formas cortas de tal manera que lo van a entender cuando lo haga escrito. Solo lo único que me pesa, pero creo que no, porque ya hemos visto temas anteriores, es la pronunciación, ¿ok? Eh, si me pongo a pronunciarla una por una, va a ser el cuento de no acabar y va a ser doble trabajo efectivamente para su teacher decírselas una por una y después escribírselas. Así es que no, tampoco me voy a detener en esa parte. Ok, hijos, repito, lo van a entender mejor con la forma escrita. Deben de saber también que voy a hacer un pequeño espacio, porque recuerdan que les acabo de decir que solo aplica para el verbo to be, para el verbo do y para el verbo have o have got. Pero también, además de utilizar, muchachos, en estos tres verbos, también podemos utilizar short form con las preguntas, las WH question. ¿Cuáles son? Where, who, how, here's, that, what, when, how y there y there, ¿ok? Eso también lo van a ver en la parte escrita, no se preocupen, ¿ok? Ahora, con el verbo have, recuerdan que les acabo de decir que es have o have got. ¿Cuál es la diferencia entre have y have got? Ambos verbos indican la posesión en inglés, pero la estructura es muy diferente. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia entonces, teacher? Que have se utiliza en el inglés americano y have got es más común en el inglés británico. Me voy a quedar con have porque no tenemos tiempo, porque no es de manera presencial y no los quiero enredar, hijos. ¿Ok? Entonces, la estructura que vamos a ver, la vamos a ver dentro de la short form del verbo have. Si yo considero a la hora que les esté escribiendo la clase que tienen que saber algo más del verbo have, se los voy a agregar a la listita, ¿ok? O mejor dicho, a la clase escrita. Maestro, ¿sería todo? Sí, muchachos, sería todo, ¿ok? Porque la clase es muy pequeñita en cuanto a cápsula, en cuanto a video, pero va a ser un poco tediosa, hijos, en escrito. Digo, valoren y háganlo, por favor, porque a mí me cuesta escribirlo. Digo, me cuesta porque es tiempo, es responsabilidad y lo mínimo que espero es que ustedes también sean responsables y tengan también escrita su clase, ¿vale? Ok, muchachos, nos estamos viendo.